Bien, mis hermanos, ya llegamos a nuestra quinta sección, nuestra quinta conferencia acerca de las 70 semanas de Daniel. Evidentemente, ya venimos todo un mes hablando de las 70 semanas de Daniel. Hemos visto aspectos importantes, aspectos literarios, hemos visto interpretación, hemos visto profecía, hemos visto la gran tribulación, hemos visto parte, sí, del anticristo. Y hemos visto algunos de estos elementos que son esenciales a la hora de tratar este tema. Sin embargo, esta noche es mi propósito, entonces, aplicar todo esto y llamar la atención, una voz de alerta a la iglesia que está reunida con nosotros en esta noche. Vamos a ver, había dicho al inicio de nuestras alocuciones que mi propósito no era alimentar el intelecto. Mi propósito no era que nosotros fuésemos solamente, ¿verdad? Fuésemos más entendidos a la hora de tocar o con relación a lo tocante a las profecías bíblicas. Todo lo que el ser humano conoce, todo lo que el hombre y la mujer de Dios conoce, tiene que llevarlo a la aplicación de su vida. Si no caemos en la aplicación, entonces nos convertimos simplemente en oidores y no en hacedores, lo que la palabra de Dios establece. Hemos estado tratando el tema de las 70 semanas de Daniel. Hemos visto con relación a esto que esto fue un indicador que el Señor le dio a través de una profecía, ¿sí? Entregado por el ángel Gabriel a Daniel en una visión. Daniel estaba inquiriendo, quería saber cuáles eran los tiempos que estaban por llegar. Y en este sentido, Dios en su soberana voluntad y misericordia, entonces le concede a Daniel el privilegio de poder ver, de poder saber y conocer algunas de las cosas que iban a acontecer en el futuro inmediato. Él estaba en el año aproximadamente 68 cuando está pidiendo sobre la profecía, y es entonces, en ese intervalo de tiempo, cuando el ángel le da a Daniel la interpretación con relación a las profecías y a los tiempos que se avecinaban. No obstante, le muestra la restauración de la nación de Israel, sino que también le muestra los acontecimientos que nosotros aún no hemos experimentado. Estuvimos viendo también los métodos de interpretación de la Biblia. Estuvimos viendo también qué es la profecía, cuál es la manera correcta de interpretarla. Estuvimos viendo que las 70 semanas obedecen a semanas de año. Estuvimos viendo también, a grosso modo, estuvimos tratando el tema de la gran tribulación y de manera específica el hombre de pecado, o lo que se conoce como el anticristo. Todo tiene su inicio en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ya hemos estado explicando todo esto a través de estas semanas en donde hemos estado compartiendo este tema fabuloso que para mí es sumamente importante, el tema de las 70 semanas del libro de Daniel. Estuve también presentando este pequeño mapa en donde decíamos que las 70 semanas de Daniel se dividen en 3 periodos. Primer periodo, 7 semanas, lo que es equivalente a 49 años. Segundo periodo, 62 semanas, lo que era equivalente a 434 años. Y la semana número 70, que no se ha cumplido, que tiene que ver con la gran tribulación. Ya todo esto lo hemos estado explicando. Entonces, ahora yo quiero que entremos al tema que nos compete en esta noche. El tiempo se acaba y la iglesia está distraída. Y asimismo, como el tema está dividido en 2 y está conjugado o está vinculado por la I, asimismo yo voy a tratar en primer lugar, de manera resumida, qué es la iglesia, ¿sí? Algunos aspectos importantes con relación a la iglesia, algunos conceptos que usted tiene que saber como cristiano. En primer lugar, voy a estar viendo eso, y en segundo lugar estaré viendo algunas de las distracciones que Satanás
ha traído para que esa iglesia comprada a precio de sangre por el Señor Jesucristo, hoy, en los últimos tiempos, entonces esté distraída. La iglesia, estaremos viendo la iglesia como un misterio, la iglesia como un costo, ¿sí? El valor que costó la iglesia. Estaremos viendo en el aspecto de la iglesia la regeneración, estaremos viendo reconciliación, estaremos viendo posicionados. A través de la iglesia hemos sido posicionados. Estaremos viendo la iglesia está distraída. En el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18, todo estudio que tenga que ver con la iglesia tiene que iniciar con este texto bíblico, o por lo general debe de tener este texto bíblico. Libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18, dice la palabra: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es indispensable que cada hombre de Dios, que cada mujer de Dios pueda entender que la primera vez que se hace mención, ¿sí?, del término iglesia, refiriéndose a un grupo de personas lavado por la sangre de Cristo, que todavía no había ocurrido esto, es en este momento, en esta conversación entre el Señor Jesucristo y el apóstol Pedro. Con relación a este versículo bíblico se han hecho muchas teorías, porque la parte B de este versículo, lo que continúa, entonces sigue diciendo que tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia y a ti te daré la llave. Y entonces las personas asumen, sobre todo la iglesia popular, la iglesia católica, entienden que San Pedro, en este caso, el apóstol Pedro o el discípulo Pedro, tiene la llave en el reino de los cielos y él permite la entrada a quien él entienda o a quien él considere. Permítanme volver a abrir la presentación, por favor. Habiendo dicho esto y habiendo sabido que el propio Señor Jesucristo está profetizando, esto se conoce como profecía cercana, porque el cumplimiento de esto que el Señor Jesucristo había dicho pasó. Nada más no habían pasado 50 días todavía, que venía la fiesta de la Pascua, cuando ya el Señor Jesucristo se está cumpliendo lo que el Señor había dicho. El apóstol Pedro es el que tiene el privilegio de el inicio de la predicación del evangelio y por consiguiente con lo que se iba a formar la iglesia. La iglesia es un misterio. El apóstol Pablo presenta a la iglesia en el libro de Efesios como un misterio. Efesios capítulo 3, versículo 9 al versículo 10. Leemos la palabra en el nombre del Señor. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. La Biblia identifica que desde antes de todas las cosas, ya en la mente de Dios, en la omnisapiencia de Dios, estaba el programa de la iglesia. Dice el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia es presentada en la Biblia como un gran misterio. Usted y yo tenemos que saber que delante de Dios, en la mente de Dios, estaba ya diseñada la iglesia mucho antes de la creación de todas las cosas, conforme a lo que está declarando el apóstol Pablo en el versículo 9. Y esto representaba un misterio. ¿Para quién era un misterio? Para los ángeles, para los principados, para las potestades. Era un misterio aún para la misma humanidad, porque es luego de la muerte de Cristo, luego del derramamiento de sangre de la persona del Señor Jesucristo, que entonces nosotros conocemos y interrumpe la historia de la humanidad, lo que hoy nosotros entendemos que es la iglesia. La iglesia también tiene un costo. La iglesia también tiene un costo. Y yo quiero que vayamos al libro de Hechos para que podamos ver cuál fue el costo que se tuvo que pagar para que hoy nosotros podamos tener una iglesia. Me van a disculpar que me está dando un poco de dificultad la presentación. Vamos a ver ahora.
Bien, la iglesia tiene un costo. Vamos a pasar aquí. El libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia, y aquí viene ahora el nombre del propietario de la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La iglesia tiene un dueño y la iglesia costó un precio muy alto, la sangre de Cristo. La iglesia no es mía, la iglesia no es de los pastores, la iglesia no es del ministro, la iglesia no es del liderazgo de la iglesia. Valga la redundancia, la iglesia es de Cristo. Y es Cristo el que va a señalar lo que Él quiere que ocurra en su iglesia. Es Cristo el que da el crecimiento a la iglesia. Es Cristo el que muchas veces poda la iglesia y permite que personas salgan de ella. Es Cristo el que sana en medio de la iglesia. Es Cristo el que da los dones a través del Espíritu Santo para la correcta edificación de su iglesia. Esta iglesia, que fue un misterio en un momento, esta iglesia costó un valor muy alto: la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De manera que esto no es algo trivial, esto no es algo simplista, esto es algo importante. La iglesia costó la sangre de Cristo. Voy a tener que hacerlo sin poner la pantalla completa. En tercer lugar, lo que tenemos que saber nosotros es que la iglesia, o a través de la iglesia, a través de la obra del Espíritu Santo de Dios, nosotros hemos sido cambiados de un estado de muerte a un estado de vida. Quiero que veamos esa parte ahora, en donde nosotros pasamos, según el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1, de un estado de muerte a un estado de vida. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Manuel, levántame el dedo arriba si se sigue viendo la imagen, aunque no de una manera amplia. Excelente, gracias. Mi hermano, este versículo que usualmente nosotros utilizamos en el culto de comunión, en el culto de la Santa Cena, este versículo es uno de los versículos que abarca una de las grandes verdades. Evidentemente, todo lo que está en la Biblia es verdad. Sin embargo, y Él os dio vida a vosotros. ¿A quién? A usted y a mí. ¿Cuándo? ¿En qué momentos el Señor nos dio vida a nosotros? Cuando estábamos muertos. Significa que no podíamos movernos, no teníamos voluntad propia. Estábamos bajo el yugo del pecado. Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nuestra condición era una condición inerte, nuestra condición era una condición inamovible, nuestra condición era una condición en donde no podíamos valernos por nosotros mismos, sino que el pecado era el Señor de nuestra vida. Usted y yo estábamos muertos en el pecado. Y esa muerte espiritual, esa muerte que en cualquier momento se iba a materializar también en una muerte física y por consiguiente íbamos a ir a una perdición por toda la eternidad. Esa muerte, ese estado ese estado de sufrimiento y ese estado de inerte en el que nosotros estábamos, el Señor lo cambia cuando viene al mundo, va a la cruz del Calvario y con su muerte tenemos vida. Con su muerte tenemos vida. Y esto es indispensable para la vida del hombre y la mujer de Dios. Usted y yo tenemos vida, tenemos salvación, tenemos vida eterna, porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Y cuando Él muere, Él está sustituyéndonos a ti y a mí. Cuando Cristo muere, Cristo está tomando tu lugar y está tomando mi lugar. Y fuimos trasladados como de una habitación de muerte a una habitación de vida. Ahora la muerte nos enseñorea de nosotros, porque ahora Cristo es nuestro Señor.
Y el propio Señor Jesucristo dice en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Una de las grandes verdades que usted y yo tenemos que proclamar a voz en cuello, una de las grandes promesas, uno de los grandes privilegios es que tanto a usted como a mí, el Señor nos trasladó de un escenario de muerte a un escenario de vida, de un camino que llevaba a la perdición eterna y nos llevó a un camino que lleva a la vida eterna. Y ese camino se llama el Señor Jesucristo. Él es el que dice en el libro de Marcos, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Nuestra condición, el lugar en el que nos encontrábamos, el estado en el que nos encontrábamos, era un estado de muerte. Y ahora, no importa lo que pase, no importa que llegue el coronavirus, no importa que llegue el cáncer, no importa que llegue ninguna de estas enfermedades, por horrendas que parezcan, el Señor Jesucristo dice en el libro de Romanos, a través del apóstol Pablo, libro de Romanos, capítulo 8, versículo 35 en adelante, ¿qué nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni lo alto ni lo profundo, ni el presente ni el porvenir, ni principados ni potestades, ni la muerte ni la vida. Nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí donde usted se encuentra, en su casa, en su habitación, en su oficina, usted tiene que decir amén ante esta declaración que nos da la Biblia. El Señor lo que nos está diciendo hasta este momento es, mira, no importa lo que te suceda en el futuro, ya tu vida está asegurada en mí y la muerte no tiene potestad sobre ti. Tú no te vas a quedar en una tumba, tú no vas a ir a un infierno, a un lago de fuego, a una condenación por toda la eternidad, porque yo pagué la deuda que tú tenías que pagar. El apóstol Pablo en el libro de Colosenses capítulo 2 lo muestra de una manera muy significativa cuando dice que él clava en la cruz el acta de los decretos, el acta que nos era contraria fue clavado, donde especificaba que tú y yo éramos pecador y que tú y yo éramos merecedor de la condenación eterna. Eso fue clavado en la cruz del Calvario. Y hoy, por la sangre de Cristo, tú y yo tenemos un estado diferente. Una persona muerta no es una persona que tenga una apariencia agradable. Una persona muerta es una persona que hiede. Una persona muerta es una persona que entra prontamente en un estado de descomposición y todo lo que implica con una persona muerta, que tú bien lo sabes. En el sentido espiritual, esa era nuestra condición. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ese era nuestro estado. Esa era la condición en la que tú y yo nos encontrábamos. Y dice la palabra de Dios, luego de haber dicho esta gran verdad, entonces ahora nosotros hemos sido regenerados por medio de la obra del Señor Jesucristo. ¿Qué implica esto? El apóstol Pablo dice en segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquel hombre, aquella mujer que estaba muerto, ahora ha sido despertado, ha sido reanimado para la gloria de Dios por la guianza del Espíritu Santo. No importa lo que él hizo en el pasado, no importa los pecados que cometió, no importa las cosas horrendas que él pudo haber realizado. Ahora él es una nueva criatura por medio de Cristo Jesús. Y la iglesia de Cristo está compuesta por hombres y mujeres que han sido regenerados por medio de la sangre de Cristo. Es importante que en esta noche nosotros podamos entender que la iglesia de Cristo está compuesta y debe estar compuesta por personas que han sido regeneradas.
Ya tú eres una nueva criatura. Ya no puedes seguir evidenciándose en tu vida las cosas que tú hacías en el pasado. Ya el pecado que tú cometías, el pecado de la mentira, el pecado del engaño, el pecado del hurto, el pecado del adulterio, el pecado de la fornicación, ya todo eso quedó en el pasado. Ahora tú eres una nueva criatura por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y Dios espera que tú, que perteneces a la iglesia y que el Espíritu Santo de Dios te ha vinculado a una iglesia local, Dios espera que tú seas una nueva criatura y que tú puedas entender que las cosas viejas pasaron y que a partir de ahora todas son hechas nuevas. Cuando analizamos las doctrinas de la cruz, vemos a Cristo allí crucificado y allí entonces podemos ver las doctrinas de la cruz. Una de estas doctrinas es que nosotros fuimos regenerados. Otra de las doctrinas de la cruz es que fuimos reconciliados. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mi hermano querido, mi hermana querida, tú no tenías amistad establecida con Dios. Tú y yo estábamos en una condición de enemistad con Dios. Y a través de la persona del Señor Jesucristo, es como si Él tomara tu mano, tomara la mano de Dios el Padre y nos vinculara por medio de Él. Ahora tú y yo hemos sido reconciliados. La iglesia del Señor Jesucristo es un cuerpo que está vinculado a Dios por medio de Cristo Jesús. Tú y yo fuimos reconciliados. Nosotros que en otro tiempo éramos enemigos de Dios, ahora por medio de Cristo hemos sido hechos amigos de Él en el amado. En tercer lugar, aquel hombre, aquella mujer que pertenece a la iglesia de Cristo, que ha sido lavado por la sangre de Cristo, ahora también ha sido posicionado con Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuál es tu posicionamiento, mi hermano, en este momento? ¿Cuál es el lugar en el que tú te encuentras en este momento? Tú estás sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú no tienes cualquier posición, tú no tienes cualquier calificativo, tú tienes el calificativo supremo. Hoy en día personas se mofan y personas ostentan un título, un calificativo. Yo soy el doctor, el ingeniero, yo soy el militar, yo soy el general, yo soy el presidente de la república, yo soy el rey, yo soy esto. Oh, querido hermano, tú eres hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Ahora tú estás posicionado con Cristo en los lugares celestiales, dice la palabra de Dios. Ya te he explicado de manera resumida qué es la iglesia, cómo está compuesta la iglesia, algunas cualidades que tiene que mostrar el hombre y la mujer que pertenece a la iglesia de Cristo. El hombre y la mujer de Dios que pertenece a la iglesia de Cristo, evidentemente, es un hombre que en primer lugar sabe que la iglesia fue un misterio. Sabe que en segundo lugar la iglesia tuvo un costo que fue la sangre de Cristo. Sabe en tercer lugar que esa iglesia ofrece también una regeneración. Sabe que esa iglesia también ofrece una reconciliación. No la iglesia en sí, sino la obra de Cristo. Y finalmente, aquellos que pertenecen a la iglesia, que han sido lavados por la sangre de Cristo, entonces han sido posicionados en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. De manera que tú no estás en cualquier lugar. Tú no eres cualquier persona. Tú eres el hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. El problema está en que no nos comportamos muchas veces como hijos de Dios.
Ahora yo quiero que tú me acompañes a entrar a una iglesia local. Puede ser la que te llegue a la mente en este momento. Y vamos a entrar a la iglesia X. Y en la iglesia X, yo quiero que tú veas de qué manera esta iglesia se encuentra distraída. ¿De qué manera esta iglesia se encuentra distraída? En primer lugar, la iglesia X es una iglesia donde gran parte de su membresía están en una condición de apatía. Ante cualquier programación, ante cualquier meta, ante cualquier proyecto, ante cualquier desafío, ante cualquier programa presentado por el liderazgo de la iglesia, este segmento de la iglesia se muestra en una condición de apatía, se muestra indiferente. Si hemos visto algo hasta ahora es que el tiempo se acaba. Si hemos visto algo hasta ahora es que 69 de las 70 semanas se han cumplido. Que lo único que está haciendo falta es que se cumpla la plenitud de los gentiles, que entre el último de los que ha de ser salvo para que Cristo venga por su iglesia y automáticamente entonces entremos o entren a la semana número 70, el periodo de la gran tribulación. Y es en el peor momento de la historia, donde el tiempo se está acabando, donde mucha gente está dentro de la iglesia en una condición de apatía, en una condición de indiferencia, en una condición en donde no me comprometo con nada. Y se han convertido simplemente en espectadores y en testigos oculares de lo que se dice y se hace al interno de la iglesia. En el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 11 y versículo 12 dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Pero deseamos que cada uno de vosotros, dice la Biblia, yo quiero que usted vaya conmigo. Si usted tiene su Biblia, yo quiero que usted pueda anotar los textos bíblicos que yo estoy dando, que estamos utilizando en esta noche. En el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 11 y versículo 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Ese entusiasmo, esa entrega, esa disposición, esa disponibilidad, el cristiano no tiene que mostrarla solamente en el primer año de conversión, cuando algunos han denominado el primer amor. Hay personas que están en las iglesias y tú no puedes contar con ellos para absolutamente nada. Todo le es indiferente. Y el autor a los hebreos nos está desafiando y dice que la solicitud nosotros tenemos que mostrarla hasta el fin. Es hasta el fin que hay que mostrarla. Es posible que usted está cansado, es posible que está desanimado, es posible que ya no se siente cómodo en su iglesia. Sin embargo, si usted es cristiano, usted tiene que seguir siendo un hombre, una mujer de Dios dispuesto con todo lo que tenga que ver y todo lo que atañe la obra de Cristo, la expansión de su obra y el desarrollo de la misma. Versículo 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y por la paciencia heredan las promesas. La realidad es que en estos tiempos hay mucha gente que son perezosos espirituales, que no quieren compartir con ningún ministerio de la iglesia, no quieren ningún tipo de responsabilidad. Son capaces de hacer cualquier cosa con tal de ser promovido en su trabajo. Son capaces de ayudar a cualquier vecino. Son capaces de ocupar una posición gubernamental o local en el lugar donde viven. Sin embargo, todo lo que tiene que ver a lo interno de la iglesia, hay una gran apatía dirigiendo su vida. Perezosos espirituales.
15 años, 20 años, 30 años en la iglesia y tú le preguntas, ¿en qué ministerio colaboras en tu iglesia? Y te van a decir, no, en ninguno. Y no es necesariamente porque el cuerpo pastoral no le haya delegado o no haya querido delegarle algún tipo de responsabilidad en un momento determinado, sino porque es mejor no tener ningún tipo de responsabilidad al interno de la iglesia. Oh, querido hermano, querida hermana, ¿cuál es entonces el propósito de que el Espíritu Santo de Dios repartiera dones a la iglesia conforme a su voluntad? El propósito de los dones, el propósito de los talentos es que todos seamos edificados y que el nombre de Dios sea glorificado a través de lo que el Señor está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. He escuchado en numerosas ocasiones personas decir, en esta iglesia todo lo hace el mismo grupito de personas. Sí, eso es cierto. Pero ¿te has interesado tú en trabajar en la obra del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tus ancianos? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tus pastores o con tu pastor y le dijiste, yo quiero trabajar en la iglesia? ¿En qué área yo puedo ser útil? En una ocasión, un joven termina su seminario de teología, dura 3 años estudiando la teología y luego que termina va donde el pastor de su iglesia, presidente de una confraternización de iglesias, y le dice, pastor, ya estoy listo para irme a pastorear donde usted considere. Pastor, ya estoy dispuesto a irme a pastorear donde usted considere. Si me quiere mandar a la selva, estoy dispuesto. Si me quiere mandar al campo, estoy dispuesto. Si me quiere mandar a otra ciudad, estoy dispuesto. Y el pastor le dice, tu entusiasmo me emociona. Doy gracias al Señor por esto. No todos, penosamente, no todos los que terminan la carrera de la teología tienen tanto entusiasmo y tanta disposición y disponibilidad como lo tienes tú. Ante lo que me estás diciendo, entonces yo te voy a presentar dónde yo quiero que tú trabajes. Y él le dice, pastor, dígame, porque yo ansío trabajar arduamente para la obra del Señor, porque en estos 3 años, al conocer un poco más de la Biblia, tengo claro que la venida de Cristo está cerca y es mi propósito ser de edificación y poder fomentar los valores y principios éticos cristianos para que muchos hombres y mujeres puedan ser salvos. Así que dígame, pastor, ¿dónde usted quiere que yo colabore en esta oportunidad? Y el pastor le dice, quiero que te quedes aquí en la iglesia madre conmigo. Y este joven por un momento se le salen las lágrimas y le dice, pastor, qué privilegio. Qué honor poder quedarme aquí pastoreando con usted en la iglesia principal. El Señor sabe que para mí es una gran honra poder ser parte del liderazgo de la iglesia principal. Y el pastor lo mira y le dice, discúlpame, pero creo que me has confundido lo que quise dejar dicho. Hace tiempo que vengo orando para que Dios me supla de un hombre o una mujer que quiera trabajar tanto para el Señor que no le importe qué tipo de trabajo va a realizar. Yo te necesito aquí en la iglesia principal porque yo estaba orando para que Dios me mandara a alguien que estuviera dispuesto, que tuviera tanta pasión, que tuviera tanto amor, tanta entrega por la obra del Señor, que estuviera dispuesto a barrer el templo después del servicio, que estuviera dispuesto a despolvar los bancos después del servicio y que estuviera dispuesto a lavar los baños después del servicio. Cuando el pastor le dice esto al recién graduado, él se mostró indiferente, él se mostró molesto y cuenta la historia que sale de la oficina del pastor muy alterado y le dice, pastor, ¿cómo es posible? ¿Cómo usted cree que después de yo pasar 3 años tan difícil de mi vida estudiando teología para sacar las mejores calificaciones, para poder graduarme, para poder ser pastor,
¿Cómo usted quiere que yo asimile ahora que yo voy a ir a barrer el templo, a despolvar los bancos y a lavar los baños? Y salió muy molesto de la oficina del pastor. Y mientras va saliendo de la iglesia, del templo, se encuentra con un hermano y le dice: oye, te graduaste el día de ayer. Felicidades, Dios te bendiga. Supongo que tienes que sentirte sumamente contento y orgulloso. Felicidades. Yo también quisiera tener la oportunidad un día de poder estudiar también la teología. Y él le dice: no pierdas tu tiempo porque a mí no me ha valido de nada. ¿Y por qué dices eso? Sí, yo vengo a ver al pastor para ver a qué iglesia me va a mandar a pastorear, o a qué iglesia a qué campo blanco me va a enviar para poder comenzar una obra. Y él simplemente me dice que es lo que quería, que yo estuviera barriendo el templo, despolvando los bancos y lavando los baños. Y este otro hermano le dice: ¿qué tú piensas hacer? Claro que no lo voy a aceptar. Yo prefiero mejor cambiarme de iglesia. No lo voy a hacer. Y él le dice: wow, pues mira, déjame irme ahora mismo donde el pastor antes que él busque a otra persona, porque yo tengo mucho tiempo orando para que Dios me dé la oportunidad de hacer algo en la iglesia. Y cuando él vio la actitud de ese otro hermano, entonces dice que él volvió a donde el pastor, primero que ese hermano, y le dice: pastor, está bien, estoy dispuesto a lavar los baños, a despolvar, y estoy dispuesto a barrer el templo. La historia termina diciendo que un día, mientras él lavaba los baños, tenía 2 años haciéndolo. Y dice que con lágrimas le decía: Señor, yo me preparé para servirte a ti. ¿Hasta cuándo me vas a tener lavando los baños del templo? Y él siente en su corazón y él escucha esa voz que le dice: hasta que lo hagas para mi gloria. Y él comienza a llorar y dice que ora y dice: Señor, a partir de ahora voy a barrer el templo, voy a despolvar los bancos y voy a limpiar los baños y lo voy a hacer para tu gloria. Hoy ese hombre escribe un libro que se titula: si no eres capaz de limpiar los baños donde van los hijos de Dios, no serás capaz de transformar sus corazones por la palabra de Dios. Este es un libro hoy que es bestseller, un libro que es muy famoso. Apatía espiritual en las iglesias. Hombres y mujeres que no están dispuestos a pagar el precio por la obra del Señor. La semana pasada, citaba el libro Locos por Jesús. Y decía que en el tercer capítulo de este libro hay un tema sumamente importante y hay un párrafo que dice: muchos dicen que están dispuestos a morir por Cristo cuando la realidad es que no han comenzado a vivir por Él. Hoy en día muchos hombres y muchas mujeres dicen estar dispuestos a morir por Cristo de ser necesario. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y si la iglesia ha de pasar por algún tipo de persecución, yo soy el primero en que estoy dispuesto a morir por Cristo. Mi hermano querido, mi hermana querida, Cristo no necesita ni requiere que nadie esté dispuesto a morir por Él. Lo único que Cristo quiere es que la iglesia comience a vivir por Él. Lo único que Cristo quiere es que tú y yo vivamos lo que dice la Biblia, la palabra de Dios en todo su esplendor. Y esto implica que estemos dispuestos a hacer el trabajo de la obra del Señor, no importa lo difícil o lo en detrimento que este trabajo represente para nuestra vida en sentido general. Hablar de trabajar en una iglesia local, muchas veces la gente anhela estar en el altar, estar en el púlpito, la predicación, el canto, la oración. Sin embargo, no todos son profetas, no todos son pastores, no todos son evangelistas, no todos son maestros, pero todos son importantes en la obra del Señor. Todos son importantes en la obra del Señor. Quizás no te has comprometido en tu iglesia a trabajar porque entiendes que no tienes la capacidad. Posiblemente ni siquiera has identificado cuál es el don o los dones que el Espíritu Santo de Dios te ha dado.
y dices, wow, si yo pudiera expresarme como aquel hermano, ¿te acuerdas de Moisés? Moisés fue un hombre que presentó 3 excusas delante de Dios. Pero mira mi hermano Aarón, que es un hombre que tiene facilidad de palabra, y Dios le dice, oye, yo conozco a tu hermano Aarón, pero yo te escogí a ti. Mi hermano querido, Dios no busca personas capacitadas, Dios capacita a las personas que busca. Lo único que Dios quiere es un hombre y una mujer que esté limpio delante de él, y entonces el Espíritu Santo de Dios le va a utilizar. Una de las grandes distracciones de la iglesia el día de hoy es la apatía. Es que nos hemos convertido en cristianos perezosos. Estamos dispuestos a hacer un trabajo a la hora que sea, de madrugada, a las 2, a las 3 de la tarde. No estamos dispuestos a salir a evangelizar en una hora difícil. No estamos dispuestos a pagar el precio. Y decimos que estamos dispuestos a morir por Cristo. Lo único que Cristo quiere es que la iglesia viva por Él y para Él. Ese es nuestro compromiso. En segundo lugar, luego de la apatía, nosotros vamos a encontrar que la segunda distracción que tiene la iglesia en estos momentos obedece a otro segmento de personas que está en la iglesia. En primer lugar están los que son perezosos y en segundo lugar están los chismosos. Sí, mi hermano, el chisme es pecado. El chisme es pecado. No es conocido al día de hoy, no he conocido al día de hoy otra iglesia que por el chisme haya llevado personas a la disciplina. Iniciando nuestro ministerio, iniciando nuestro trabajo ministerial hace 8 años. Las primeras 2 personas que pusimos en disciplina fue por el chisme. ¿Cuántas personas diciendo lo que no deben decir? Oyendo lo que no deben oír, tergiversando. ¿Cuántas personas dentro de la iglesia, hombres y mujeres, regenerados, posicionados, pero siguen manifestando este pecado del chisme que tanto afecta a una iglesia local? El sabio Salomón en el libro de Proverbios capítulo 16 versículo 28 dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre perverso, dice la Biblia, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta aún aquellas personas que son considerados los mejores amigos, aún aquellas personas que se supone, y me encanta este término que utiliza la versión internacional, los mejores amigos. Se sobreentiende que cuando son mejores amigos se conocen, saben de qué es capaz el uno y el otro. Sin embargo, el hombre chismoso, la mujer chismosa es capaz de dividir aún a los mejores amigos. Hay muchas personas que tienen años con este pecado dentro de la iglesia local y están dividiendo la iglesia y están afectando la iglesia. Muchos nuevos creyentes llegan a una iglesia local buscando algo diferente a totalmente al mundo, totalmente diferente a lo que ellos dejaron en el mundo. Y muchas veces llegan a la iglesia y encuentran hombres y mujeres que se detienen a considerar, a mirar la ropa con la que fue vestido el hermano o fue vestida la hermana, y no para suplirle de una camisa adecuada para ir al culto, no para suplirle de una falda adecuada para ir al culto, sino simplemente como una actitud morbosa. Y esto se llama chisme y esto es pecado.
Y Satanás riéndose tras bastidores y mirando cómo los cristianos se acaban unos con otros. El apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El propósito de las palabras que salen de tu boca es que tengan gracia ante los oídos de aquel hombre y aquella mujer que las reciben. Si tú vas al libro de Gálatas capítulo 5, versículo 19, te vas a dar cuenta que el chisme no está en el fruto del Espíritu. A partir del versículo 22, sino que el chisme está en la obra de la carne. El apóstol Pablo a la altura, Gálatas capítulo 5, versículo 19, dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, pleitos, iras, disensiones, herejías, chismes, contiendas. Y ahí comienza el apóstol Pablo a citar, a mencionar 16 cualidades de aquel listado de pecado, que se supone que un hombre y una mujer de Dios, que son una nueva criatura de Dios por medio del Espíritu Santo, no pueden seguir ejemplificando estas cosas. Pero la realidad es que muchas veces las iglesias son afectadas porque hay personas que no saben detenerse. Hay personas que son guiados no por el Espíritu Santo de Dios, sino son guiados por el mismo Satanás y terminan muchas veces aún dividiendo la iglesia local. Cuando una iglesia está inmersa en el chisme, es una iglesia que no avanza, es una iglesia que no crece, es una iglesia donde las personas no se convierten. Hay condiciones específicas para que una persona sea convertida, sea entregada a Cristo. No es algo que yo hago como predicador, no es algo que los pastores hacen. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y el modelo que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 2, dice la Biblia que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, y tenían todas las cosas en común. Y entonces el Espíritu Santo de Dios añadía a la iglesia lo que habían de ser salvo. Si la iglesia no está perseverando en la doctrina, si la iglesia no está perseverando en el partimiento del pan, y en este momento, en ese contexto del partimiento del pan, el apóstol Pablo no está hablando, perdón, el autor a los Hechos, no está hablando del partimiento del pan de la Santa Cena. Está hablando de la coinonía entre los hermanos, el pan entre las casas. Tenían todas las cosas en común. Y entonces el Espíritu Santo de Dios añadía lo que habían de ser salvos. Somos cristianos y vamos a la iglesia y levantamos las manos y decimos aleluya, gloria a Dios. Pero muchas veces cuando nos airamos, cuando nos molestamos, palabras corrompidas, palabras descompuestas siguen saliendo de nuestras bocas, tal cual cuando no éramos cristianos. Si no, vamos a preguntarle a nuestras esposas: ¿de qué manera yo le hablo a mi esposa cuando estoy molesto? ¿De qué manera yo le hablo a mi esposa, a mis hijos cuando estoy alterado, cuando estoy molesto? ¿Sigo glorificando el nombre del Señor? ¿Sigo santificando el nombre del Señor? Hermanos queridos, el apóstol Santiago en el capítulo 3 dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios, adorando al Señor en la iglesia. Y con las palabras deshonrando al Señor y su palabra en sus hogares. Y muchas veces lo que llamamos e identificamos como malas palabras también están en los hogares de muchos que dicen ser cristianos. El tiempo se acaba y la iglesia está distraída. Hoy conozco muchos hombres en consejería matrimonial, hombres que dicen: yo no me convertía porque mi esposa salía de la iglesia y al instante discutía conmigo y me decía mala palabra y me decía cualquier cosa que no se correspondía a una mujer cristiana.
He sabido de muchos esposos inconversos que me han manifestado y me han dicho, yo no me arrepiento porque la que usted ve en la iglesia no es la que yo tengo en la casa. Y esposas que han dicho, el que usted tiene en la iglesia no es el mismo que está en la casa. Yo desearía que él viviera en un culto perdurable en el tiempo, porque él no es en la casa lo que es o lo que muestra en la iglesia. La iglesia está distraída. Las almas se están perdiendo. La gente se está yendo al infierno. Y la iglesia entretenida en el chisme y en palabras que no edifican. Lo tercero que quiero que tú puedas conocer y aquí tengo que detenerme, son los pecados ocultos. Santiago dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo ya es pecado. ¿Cuántas iglesias con pecados ocultos? Con personas que viven una doble vida, personas que viven una doble moral. Mi hermano, yo no le estoy diciendo a usted, mi hermana, no le estoy diciendo que el cristiano no peca. Claro que pecamos, no debemos pecar, pero pecamos. Y cuando pequemos, dice el apóstol, que abogado tenemos al Señor Jesucristo. El pecado debe ser un accidente en la vida del cristiano. Pero muchas veces el pecado es planificado. Y hace 5, 10 años, 15 años que yo entregué mi vida a Cristo, pero yo sigo viviendo una vida de pecado. Lo único que nadie lo conoce. Lo único que nadie lo sabe. ¿Cuántas iglesias estancadas porque personas tienen vidas secretas, personas tienen pecados ocultos, pecados que no han sido confesados? La iglesia no puede avanzar. Y el cuerpo pastoral preguntándose, ¿qué pasa que no crecemos? ¿Y qué pasa que hace tiempo que las personas no se convierten? Muchas veces esto se debe a que hay vidas que no agradan a Dios, que están dentro de la iglesia. Salomón dice en el libro de Proverbios capítulo 28 versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará. No crea que va a prosperar aquel hombre, aquella mujer que vive una vida de pecado. No prosperará, dice la Biblia. Mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y cuando hablo de pecado oculto, no solamente estoy hablando de adulterio, de fornicación, adicción a la pornografía, maltrato verbal hacia mi esposa, y lo único que nadie lo sabe, el chisme, la mentira, todo lo que usted sabe que no está acorde a la palabra de Dios y que no glorifica el nombre de Dios es pecado. Y todo lo que está oculto en mi vida y no ha sido manifestado, no se ha confesado delante de Dios y delante de un cuerpo pastoral de ser necesario, también se conoce como pecado oculto. El apóstol Juan dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es en lo secreto. ¿Quién soy cuando nadie me ve? ¿Quién soy cuando nadie me está mirando? ¿Quién eres en lo oculto de tu casa? ¿Quién eres cuando vas en el vehículo? ¿Quién eres? ¿Quiénes somos? Si algo quedó claro es que somos hijos de Dios. Fuimos comprados a precio de sangre preciosa.
Y lo único que Cristo espera es que tú y yo podamos vivir y vivamos bajo la guianza y la anuencia del Espíritu Santo de Dios. Vivamos una vida agradable delante de Dios. David dice, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Era importante para David que su vida no tuviera ningún tipo de pecados ocultos. Salmo 32, Salmo 51. David evidencia cuál era su condición mientras estuvo en pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. David dice que estaba hundido en el foso del lodo cenagoso. Hay muchas personas penosamente dentro de una iglesia con responsabilidades en una iglesia local y muchas veces tienen vida que están inmersa en el lodo cenagoso. Quiero decirte algo con todo respeto. Satanás no solo está interesado en que la gente salga de las iglesias, Satanás está interesado en que estén sucios dentro de la iglesia. Cuando tú y yo estamos sucios delante del Señor, estamos inhabilitados delante del Señor, el Espíritu Santo de Dios no se manifiesta en nuestras vidas. Y ese es el propósito de Satanás. Pecados ocultos. Si hay algo que hemos visto que ha quedado claro es que a través de estas 4 semanas hemos visto que el tiempo ya se ha terminado. Por la misericordia de Dios, todavía la iglesia está aquí en la tierra. No sabemos si esta noche se va a entregar a Cristo, la última persona, y se va a completar, como dice el libro de Romanos capítulo 11, la perfección de los gentiles. No sabemos si es esta noche. Y tu vida posiblemente tiene pecados ocultos que no han sido confesados. Y la palabra establece que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué yo tengo que hacer, pastor? El apóstol Pablo dice la carta a los Corintios, le dice, si os nos examinamos a nosotros mismos, no hay necesidad de ser juzgado. Tú tienes la oportunidad de esta noche de examinarte. Hay pecados en el orden financiero. El no reportar lo que tengo que reportar. El no pagar los impuestos que debo pagar. El alterar de alguna forma el servicio eléctrico. Todo eso es pecado. Y aunque en nuestras asambleas no nos detenemos mucho a hablar del tema de la ofrenda o del diezmo, quiero decirte que el no dar a Dios lo que Dios se merece en el orden financiero también es pecado. ¿Cuántas personas al interno de una iglesia local, la iglesia X, te acuerdas, abrimos la puerta de la iglesia X y lo primero que encontramos fue un segmento de personas con una vida apática, con una vida en donde todo le es indiferente, donde no quieren involucrarse en nada que tenga que ver con la iglesia? En segundo lugar, vimos otro segmento, otro grupo de personas, o otra hermana, otro hermano, en donde el chisme es lo que lo caracteriza. Esto es tan delicado que hay iglesias que personas saben que no pueden hablar algunos temas con ese hermano o con esa hermana porque saben que esa hermana es chismosa. Si sabemos que esa hermana es chismosa, entonces tenemos que llevarla a un proceso de restauración, a un proceso de disciplina. Pero no solamente hermanas, también hemos conocido hermanos. También hemos visto hasta ahora las palabras decompuestas. Personas que manejando mencionan palabras que cualquiera que lo escuche dice, ¿y ese cristiano? En una ocasión íbamos a un viaje con la iglesia, íbamos a un lugar a celebrar un retiro con la iglesia y unas adolescentes de la iglesia
La montamos en un vehículo en específico. Y cuando llegamos al lugar a donde íbamos, esas adolescentes se desmontan de ese vehículo y nos dicen, pastor, pero esta persona mientras iba conduciendo, en un momento alguien se atravesó y esta persona dijo una mala palabra. Pero no solamente en ese momento, sino que más adelante, en otro momento, esa persona dijo otra mala palabra peor. Ni siquiera porque andaba con esas adolescentes de la iglesia. ¿Sabes por qué lo dijo? Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Esas no son cosas que se pueden ocultar. Cuando estamos presionados, sale a relucir realmente quiénes nosotros somos. Otra de las grandes distracciones, que aunque el tiempo se está acabando, el enemigo tiene en las iglesias, es el afán, es la falta de perdón. La falta de perdón. ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas, cuántos hombres y mujeres con resentimiento en sus corazones? ¿Cuántos matrimonios con resentimientos? Tú te sientas a escucharlo y te mencionan lo que su pareja le hizo hace 10 años atrás. ¿Cuántos hermanos, hermanas, siervos y siervas de Dios, encargados de ministerios en una iglesia local y con grandes resentimientos en sus corazones? Mis hermanos, cuando nos ofenden nos duele. Cuando nos ofenden podemos tomar posturas diferentes con esas personas. Y yo he pasado por eso. Y en inicio posiblemente usted no quiera ni siquiera ver esas personas. Pero tarde o temprano tenemos que perdonar. Tarde o temprano tenemos que perdonar. Salomón dice en Proverbios capítulo 17, versículo 9, el que perdona la ofensa cultiva el amor. Esta es la nueva versión internacional, no la Reina Valera. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Mis hermanos queridos, si hay algo que tiene que primar en la iglesia de Cristo es el perdón. Si hay algo que está haciendo tanta falta en la iglesia de estos tiempos es el perdón. Si hay algo que el enemigo ha logrado entrar a la congregación y distraer la congregación es con la falta de perdón. Es que usted no sabe lo que él me hizo, es que usted no sabe lo que ella me dijo, es que usted no sabe lo que de la manera que él me ofendió. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. La comparación que se nos da para la medida del perdón que usted y yo tenemos que modelar es de la manera que como Dios nos perdonó en la persona de Cristo Jesús, asimismo nosotros tenemos que perdonar a nuestros hermanos. Duele, créame que sí. Se va a tomar su tiempo, créame que sí. Son heridas, son cicatrices, pero tenemos que orar al Señor para que Dios quite ese resentimiento de nosotros. Es nuestra responsabilidad orar al Señor para que Dios quite ese resentimiento, ese malestar contra mi esposa, contra mi esposo, contra los pastores de la iglesia. Muchas veces personas tienen un gran resentimiento en su corazón y la otra persona ni siquiera sabe que le ha ofendido. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenemos la gran responsabilidad de ir y decirle al hermano, me ofendiste. Me sentí aludido con lo que dijiste el día de hoy. Posiblemente lo dijiste por la conversación que tuvimos la semana pasada. No, mi hermano, delante del Señor ni siquiera me pasó por la mente.
Pero si te ofendí, perdóname en el nombre del Señor. ¿Cuánta falta hace el perdón en la iglesia del día de hoy? John MacArthur, en el libro Avergonzados del Evangelio, en el capítulo 2, luego del tema del pragmatismo, dice que muchas personas quieren sanar para luego perdonar. Y no es así. El orden es que hay que perdonar para poder sanar. Usted quiere no sentir nada para entonces decirle al hermano, a la hermana, al esposo, a la esposa, yo te perdoné. ¿Por qué? Porque ya no siento nada. Ese no es el orden, dice MacArthur en Avergonzados del Evangelio. El orden es que yo tengo que perdonar para poder ser sanado bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. La falta de perdón es, sin lugar a dudas, una de las distracciones más grandes que el enemigo ha colocado en la iglesia local. Y por último, el afán de este siglo. Estamos dispuestos a trabajar todas las horas y todos los días, indistintamente las responsabilidades que pueda tener en la iglesia. Si algo tenemos que reconocer a una denominación que existe por ahí, es que si el empleo que le ofrecen hay que trabajar el día sábado, ellos no lo trabajan. Prefieren no tomar el empleo. Si usted va a pagarle, en una ocasión yo fui a pagarle a alguien un día sábado y esa persona no me recibió el dinero porque era día sábado. Y esa persona me dice, o vienes el domingo o vienes después de las 6 de la tarde. Y yo le dije, entonces hablamos el lunes porque el domingo es el día del Señor. El domingo yo estoy en la iglesia. Porque si para ti el sábado es tan importante, entonces para mí el domingo, el día del Señor, es más importante. El afán de este siglo. Con esto no estoy diciendo que no debemos trabajar. Con esto no estoy diciendo que no debemos proveer para nuestra familia. Dice el apóstol que el hombre que no provee para su familia es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Lo que la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Yo quiero que tú sepas que hay personas que ya mandaron a hacer sus ataúdes, aquí le decimos popularmente su caja de muertos, su féretro. Y la quieren así, la quieren asá. Y ya tienen la ropa que van a utilizar. Esto se llama orden. Esto se llama afán. Afán es esa preocupación desmedida por qué voy a comer, qué voy a hacer en el día de mañana. El hombre de Dios, el cristiano, está diseñado para vivir una vida de dependencia delante de Dios. Una de las grandes razones por la que Dios lleva a la nación de Israel al desierto durante 40 años, dice la Biblia en el libro de Deuteronomio que fue para probar su corazón. Otra de las grandes razones era para hacer que la nación de Israel aprendiese a depender de Dios, a esperar en Dios, a confiar en Dios. Usted y yo tenemos que trabajar. El apóstol dice que el que no trabaje, que no coma. Parte del castigo, Adán, es que con el sudor de su frente se iba a mantener. Y la Biblia nos insta que usted y yo tenemos que trabajar, tenemos que planificar, tenemos que organizarnos, tenemos que presupuestar lo que vamos a hacer. Todo eso es saludable en sí mismo, pero no para yo preocuparme, porque mi vida no depende del trabajo ni del ahorro que yo tengo. Mi vida depende de lo que Dios dispondrá en el futuro acerca de ella. Mateo capítulo 13, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas
ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cuántas personas afanadas dentro de la iglesia no asisten a la iglesia porque están afanados en el negocio, en el trabajo, y peor aún con cosas triviales, con cosas de la cotidianidad que ni siquiera deberían ocupar el lugar de la iglesia? Lucas capítulo 10, versículo 41-42, el Señor Jesucristo le responde y le dice a Marta: Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido la buena parte y no le será quitada. ¿Cuál era la mejor parte en ese momento? Escuchar lo que Cristo quería que se dijera. Recitamos de memoria Gálatas 2:20. Crucificado estoy juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo recitamos de memoria, pero la realidad es que tenemos que preguntarnos: ¿estamos nosotros crucificados con Cristo? Mis hermanos, hermanas, iglesia de Providence, hermanos de otras congregaciones que están con nosotros en esta noche y han estado con nosotros durante estas 5 semanas. Si algo aprendemos, si algo quiero que quede en la mente y en los corazones de cada uno de ustedes con relación al estudio de las 70 semanas de Daniel, es las palabras del apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Lo único que falta para que Cristo venga por su iglesia, en otras palabras, por usted y por mí, es que entre la plenitud de los gentiles, que se arrepienta el último hombre, la última mujer, que indistintamente el aspecto geográfico de este planeta donde se encuentre aquel hombre o aquella mujer, cuando el último entregue su vida a Cristo, entonces se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos seremos transformados y recibiremos a Cristo en el aire. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que estamos esperando. Pero ¿está mi vida preparada para irme con Cristo? ¿O la apatía está rigiendo mi vida? El chisme es lo que está identificando mi vida. Los pecados ocultos son los que están mostrando mi verdadera madurez espiritual o mi verdadera naturaleza. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, pero el que lo encubre no prosperará. Al estudiar las 70 semanas de Daniel, comprendemos que el tiempo se acaba. Comprendemos que la venida de Cristo es eminente. Comprendemos que el mundo entero está bajo el maligno. Comprendemos que todos los gobiernos, en su mayoría, están obedeciendo una agenda globalista cuyo propósito, de manera específica, conlleva la reducción de la población mundial, cuyo propósito es causar la mayor cantidad de incertidumbre en la población a través de las distintas noticias. Muchas redes de comunicaciones, canales de comunicaciones, sirven a estas agendas globalistas. Estaremos viendo en los próximos días grandes cambios, porque ya ha ocurrido en Estados Unidos un cambio trascendental en la Casa Blanca. De una persona que negaba totalmente la posibilidad a una agenda globalista,
a un movimiento ecuménico, a un movimiento LGBT. Ahora tenemos en aquel lugar a una persona que es pro todo lo anteriormente citado. Y es muy probable que se dificulte más la exposición del evangelio en los próximos días, en los próximos meses, en los próximos años. Es muy probable que se dificulte en gran medida la asistencia a los cultos de manera regular. Es muy probable que las manifestaciones públicas en donde estemos defendiendo lo que creemos por la palabra de Dios, como no al aborto, como no al matrimonio homosexual o de personas del mismo sexo en nuestro país que todavía no ha sido aprobado, es muy probable que veamos la aprobación de estas leyes. Es muy probable que se dificulte un poco más la vida de los hombres y mujeres que han testificado tener a Cristo. Pero quiero que la iglesia sepa en esta noche que la Biblia dice que nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No importa lo que Satanás quiera hacer, no importa lo que los gobiernos quieran legislar, no importa las nuevas leyes, no importa que nos quiten la presencia en los cultos, no importa que nos quiten las manifestaciones públicas, no importa que no podamos ni siquiera utilizar la Biblia. Somos cristianos y Cristo viene pronto, pero Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Estás preparado? Que así sea y que el Señor nos bendiga.